Una peli de Chueco. Sandra. Mira con miedo, Sandra. No me acuerdo el nombre. Voy a decirlo a la casa. Bueno, Sandra, tranquila, vamos con el hijo. A ver, Me casé con un decilo. boludo. ¡Ya! Hay que decir, Jorge, saludito. Dice. Después del unicornio, cierto, mira. Después del unicornio. Fue muy buena, chicas. Gracias por esperar. ¿Tienes presentación? ¿Cuál es el título? Me casé con un boludo. Y sí, dijo unicornio. Ignacio, no viene más de cabello. Es la que van al psicólogo los dos, que le hacen mandar a amigo que se fuma hoy. Es cierto. La vemos después, Nacho, si querés gustamos, tenemos concepto, tenemos aquí todo el pila, ¿me decís el resultado si sigo con el programa? Me casé con un boludo. Y sí, dijo unicornio. Sí. Oh, ya. Vean el grupo de WhatsApp donde están los profesores, que la profesora ya acaba de hacer una reunión para las 19 horas. Ahí
Dice que no puede ingresar desde 2 dispositivos, pero no entiendo qué tiene que ver el campus con el Zoom, pero ahí va a tratar de ingresar. Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Tenía forma de entrar, tenía el campus caído. Aparentemente me figuraba modo mantenimiento, pero era a mí, intenté desde 2 dispositivos y no pude entrar. Bueno, arrancamos. ¿Estamos todos? ¿O se me mudó gente a la otra reunión? Estamos todos. Bueno, vamos a arrancar. Hoy teníamos para ver las obligaciones simplemente mancomunadas. A ver, hicimos un pequeño cambio con el doctor Marino en el cronograma. Hoy tenían obligaciones simplemente mancomunadas y obligaciones de hacer y de no hacer, y mañana tenían obligaciones de género y obligaciones divisibles e indivisibles. Es poco práctico ver las obligaciones simplemente mancomunadas si todavía no han visto las obligaciones divisibles, de objeto divisible e indivisible, en tanto incide directamente en la mancomunación de las obligaciones. Entonces, vamos a empezar a hablar hoy de una manera un poquito más sistematizada de las obligaciones de sujeto plural, en tanto estas adquieren relevancia cuando el objeto de la obligación es divisible o indivisible en función de la pluralidad de sujetos, cuando hay más de un acreedor o más de un deudor. Así que el tema de hoy se va a ver transformado, vamos a ver directamente obligaciones de sujeto plural, obligaciones divisibles, indivisibles y simplemente mancomunadas. Y para mañana con el doctor Marino les va a quedar las obligaciones de género y las obligaciones de hacer y de no hacer. ¿Estamos? Bueno, yo hoy por hoy les traje un Power bastante sistematizado, con un cuadro para que ustedes puedan visualizar cómo se diagrama el tema para poder estudiarlo con mayor claridad. A ver si puedo compartir la pantalla. Vamos a arrancar. Ahí lo están viendo todos. ¿En pantalla completa? ¿No? Sí. Sí, profe. Bueno, en este cuadro que ustedes ven acá, lo que yo hice fue más o menos hacerles un diagrama de qué se tratan las obligaciones. Uy, esperen que me fui. Un diagrama de cómo funcionan las obligaciones divisibles, perdón, las obligaciones de sujeto plural. ¿Por qué? Yo estoy viendo como la mitad, a la parte de abajo del cuadro no la puedo ver. ¿Ustedes la pueden ver? ¿Lo pueden ver completo? No, profe. ¿Cuál es la parte que no se ve? Abajo lo de principio de Principio. prevención, eso no se ve bien. Sí. Se corta un poquito, lo que no sé es por qué, debe ser la pantalla completa. A ver, lo voy a sacar de... Ahí está. Ahí sí lo ven. Sí, se ve bien, se ve bien. ¿Se ve bien? Bien. En todo caso lo voy a ampliar a la medida que... A ver. No tiene término medio. Bueno. A ver. Lo voy a compartir entero y después lo voy a achicar cuando lleguemos al final. En la primera parte del cuadro, ustedes ven que tenemos la subclasificación de obligaciones de sujeto plural en obligaciones de pluralidad conjunta y obligaciones de pluralidad disyunta. ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a ver hoy? Ustedes hasta acá vienen viendo obligaciones de sujeto único. Vienen hablando de qué se trata las obligaciones cuando hay un acreedor y un deudor en los polos de la relación jurídica, el polo activo y el polo pasivo. Hasta ahora no habíamos estudiado qué pasa cuando en alguno de los polos de la relación jurídica o en ambos existen más de un
deudor o más de un acreedor o ambos. Estas son las obligaciones de sujeto plural. Y acá empieza a tener algún tipo de complejidad el estudio de las obligaciones, porque cuando hay más de un acreedor, más de un deudor, o ambos en las obligaciones, involucrados en las obligaciones, empieza a haber como una especie de distribución de responsabilidades en cuanto a las deudas y distribución de las acreencias en cuanto a los créditos. Bueno, ¿cómo determinamos eso? ¿Qué tipos de obligaciones son las que quedan incluidas dentro de las obligaciones de sujeto plural? ¿Y cuáles son los regímenes jurídicos que les son aplicables? Obviamente van a ser diferentes a lo que ustedes vienen viendo en cuanto a las obligaciones de sujeto único. Las obligaciones de sujeto plural, por un lado, se dividen en de pluralidad conjunta y de pluralidad disyunta. ¿Qué es esto de pluralidad conjunta y disyunta? De a poquito lo van a ir entendiendo, no es tan fácil la distinción al principio, no es tan nítida. En cuanto a las obligaciones de sujeto plural, de pluralidad conjunta, son aquellas en las cuales hay una pluralidad de vínculos que están coligados, pero a su vez están unidos por la conjunción y. Es como si nosotros habláramos de Juan y Pedro le deben a Pablo y a Luis 20.000 pesos. Es un ejemplo clásico que dan casi todos los libros de texto. Estas son aquellas obligaciones en las cuales los sujetos están coligados. Después, los vínculos en el medio pueden estar disociados o pueden estar unidos entre sí. Pero en principio están unidos por la conjunción y, en tanto, o son todos deudores o son todos acreedores. Estas obligaciones de pluralidad conjunta se subclasifican en las obligaciones simplemente mancomunadas, en las obligaciones solidarias y en las obligaciones concurrentes. Hoy solamente vamos a ver las simplemente mancomunadas. Por el otro lado, tenemos las obligaciones de pluralidad disyunta. En este caso, los vínculos no se vinculan por la conjunción y, sino por la conjunción o. Algo así como Pablo o Pedro le deben a Luis o a Juan los 20.000 pesos. ¿Cuál es la crítica que le hace la doctrina a esta aparente pluralidad? Es que en realidad no hay una pluralidad tal, sino que hay una indeterminación del sujeto acreedor o del sujeto deudor inicial. Pero que esa indeterminación se disuelve una vez que el acreedor o el deudor hacen la elección de quién tiene que cumplir el crédito, perdón, de quién tiene que cumplir con la obligación, es decir, quién tiene que cobrar quién tiene que pagar la deuda o quién tiene que cobrar el crédito. Realmente van a encontrar, esto está regulado en los artículos 853 a 855. Ustedes van a encontrar obligaciones de pluralidad disyunta, por ejemplo, en aquellos casos de sustitución de mandato. Van a ver, el día de mañana, cuando ustedes sean abogados, va a haber supuestos en los cuales se va a dejar aclarado en una carta poder que pueden asistir a la audiencia o pueden llevar adelante el caso Carlos García o Juan Pérez, que son socios en este estudio jurídico y establecen alguna modalidad de reemplazo cuando uno de los dos viaja o está enfermo, o simplemente para reasegurar la atención del caso en dos profesionales. Entonces, en este caso hay una, como diría Pizarro, hay una pluralidad aparente, porque en realidad es Carlos García o Juan Pérez el que va a cumplir con la obligación de representar al cliente en tal o cual audiencia o en tal o cual acto procesal. Pero desde el inicio de la relación obligacional no está del todo determinado. A partir del momento en el que Carlos García o Juan Pérez comienzan a intervenir en el proceso, cesa la indeterminación, porque ya está producida la elección de uno de los deudores, que en este caso es uno de los abogados. Por eso es que se dice que esta indeterminación cesa cuando comienzan a operar, cuando comienzan a cumplir la obligación uno de los deudores, o cuando cobra la prestación uno de los acreedores. Eso sería una pluralidad aparente y no real. Esto hoy no lo vamos a ver, no vamos a tocar el tema hoy. Hoy nos vamos a concentrar en aquellas obligaciones de sujeto plural de pluralidad conjunta, que para la mayoría de la doctrina es la única pluralidad posible, es la única forma de mancomunación posible, la pluralidad conjunta. Que a su vez contempla aquellas obligaciones de mancomunación simple, previstas en los artículos 825 a 826,
que son aquellas en las cuales la prestación se divide, la deuda o el crédito se divide en tantas partes como acreedores o deudores haya, ahora lo vamos a analizar. Otro caso son las obligaciones solidarias, que no las vamos a ver hoy, que son aquellas en las cuales todos los acreedores pueden reclamar a cualquiera de los deudores la totalidad del pago de la deuda, en tanto existe una pluralidad de vínculos coligados. Es una estructura de obligación compleja en función del vínculo que une a las partes de esta obligación, ya sea en el polo activo, en el polo pasivo o en ambos. Y por último están las obligaciones concurrentes, que están reguladas en los artículos 850, 853, son muy similares, ustedes sabrán, lo van a estudiar, a las solidarias, con la diferencia de que no los une a los distintos deudores o acreedores la unidad de causa de la obligación. Tanto las obligaciones simplemente mancomunadas, las solidarias, las concurrentes, todas estas obligaciones que son de pluralidad conjunta, pueden tener por objeto prestaciones divisibles o prestaciones indivisibles. Por eso es que vamos a estudiar todo el tema completo hoy. En realidad, la pluralidad de acreedores o la pluralidad de deudores las estudiamos teniendo en cuenta siempre con la mirada puesta en la divisibilidad o la indivisibilidad de la prestación, del objeto de la obligación. ¿Por qué? Porque en el caso de las obligaciones simplemente mancomunadas, como vamos a ver ahora, no vamos a tener mayores problemas, porque la ley en ese sentido es clara, si la prestación es divisible. El problema en las simplemente mancomunadas, porque se hace poco nítida la diferencia con las solidarias, es cuando el objeto de la obligación es indivisible. Bien. Dijimos que entonces las obligaciones, tanto de pluralidad conjunta, todas ellas, pueden tener por objeto prestaciones divisibles, reguladas en los artículos 805 a 812, o indivisibles, artículos 813 a 824. Y en este sentido, tanto en una u otra prestación, la clasificación de estas obligaciones las vamos a estudiar en cuanto a sus efectos, en relación a la otra parte, en la relación interna, y cuáles son los principios que se aplican según se trate de objeto divisible o de objeto indivisible. Vamos a arrancar. Obligaciones divisibles. A ver, ¿por qué vamos a estudiar primero obligaciones, las prestaciones, el objeto de la obligación, y después vamos a hablar de las obligaciones simplemente mancomunadas? Porque como vamos a ver más adelante, las obligaciones simplemente mancomunadas se rigen por el régimen legal de las obligaciones divisibles o indivisibles según su objeto, sea divisible o indivisible. Las obligaciones divisibles. A ver, según la aptitud del objeto para ser fraccionado, de acuerdo a la naturaleza de la prestación, las obligaciones se clasifican en divisibles, que son aquellas que tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial, conforme lo define el artículo 805, o las indivisibles, que son aquellas que no son susceptibles de cumplimiento parcial, es decir, que solo pueden ser cumplidas por entero. ¿Qué se les ocurre como ejemplo de obligaciones divisibles, que tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial? De dar dinero, profe. Por ejemplo, de dar dinero. ¿Por qué? ¿Por qué te parece? Puede ser fraccionado. El dinero puede ser fraccionado, y ¿qué otra cosa te parece que puede ser fraccionada? Toneladas de granos. Bueno, sí, depende cómo lo parten. Sí, puede ser. ¿Por qué se les ocurre? Que estas prestaciones de las que estamos hablando son susceptibles de fraccionamiento. Porque al fraccionarlos no se Porque pierde la esencia de la cosa y se puede seguir utilizando. Sí. cada una de las partes puede cumplir la prestación en el sentido de que es divisible. En cambio, en las que vendrían a ser indivisibles, una parte no se podría cumplir con la totalidad de la prestación. Por ejemplo, en el caso de un caballo, la obligación de dar un caballo, si hay 3 personas que se ven obligadas a esta prestación, como dice el artículo 816, una sola tal vez se le puede obligar a que retribuya al caballo y después la otra cosa se arregla entre partes.
No sé si estaría bien el ejemplo, pero... Perfecto, pero ¿qué es lo que define? A ver, uno de ustedes, que no leí quién es, estuvo bastante cerca, cuando dijo esto de que si yo divido el objeto, sigue como reuniendo las calidades del todo cada una de las partes, ¿no? ¿Que son fungibles? No, no necesariamente. En realidad, si yo dividiera un caballo en tantas partes como deudores haya, ¿sigue siendo un caballo? Perdí el caballo. ¿Cómo? Pierde la integridad. No te escuché. Que no es más un caballo, digo. No es más un caballo. Si yo divido una casa, un inmueble, ¿podría? Tampoco es la misma casa. Tampoco es la misma casa. No podría vender las puertas por un lado, la ventana por el otro, el techo por el otro. Se supone que una prestación es susceptible de cumplimiento parcial cuando materialmente es posible dividirla, sin que cada una de esas partes altere las calidades del todo, de manera tal que si yo vuelvo a juntar todas las partes en las que la dividí, vuelvo a tener la misma prestación. A ver, 20.000 pesos, si yo los divido en fajitos de 5.000, al volver a juntarlos vuelvo a tener 20.000 pesos. Lo mismo sucede con las toneladas de granos de las que dieron el ejemplo hace un ratito. En cambio, a un caballo, si yo lo divido en 5 partes, lo vuelvo a reunir y no voy a volver a tener un caballo. Lo mismo sucede con una casa. No puedo dividir sin afectar esencialmente la naturaleza de la prestación y sin alterar el destino de esta cosa para el cual fue contratada. Por lo tanto, lo que me interesa a mí, cuando hablo de prestaciones divisibles o indivisibles, es la aptitud natural y material del objeto para ser fraccionado, que ahora lo vamos a ver que esto parece una obviedad, pero tuvo una evolución en todo el derecho que no fue tan fácil. Voy a volver a compartir la pantalla. Bien. Y esta es la característica, o lo que el programa les pide como divisibilidad y división. A ver, la divisibilidad es una simple posibilidad que le va a permitir la realización de la división, pero que por sí sola no la determina. Por ejemplo, si Juan se obliga a entregar a Pedro 20.000 pesos en 10 cuotas, hay una prestación divisible efectivamente dividida. Si en cambio el pago debe realizarse por entero, en acto único, no hay división, aunque la prestación sea divisible. La división importa ya el fraccionamiento efectivo de la prestación. Bien. Esto es lo que yo les decía con relación a los antecedentes históricos, que no fue tan fácil la distinción. Porque tomamos, depende de cuáles sean las fuentes del derecho que tomamos, es la conceptualización del principio del fraccionamiento. Fíjense que el Código de Francia reconoce su génesis en el pensamiento de Dumoulin, son ideas que después profundizó para nosotros Potier, y en esta rama del derecho, en estas fuentes, se admitía no solamente la divisibilidad físico-material, sino también la intelectual, que es lo que hoy se conoce como el derecho de propiedad o el derecho de dominio, que puede ser dividido en partes ideales, ¿no? En partes indivisas. Ustedes saben que, por ejemplo, un inmueble puede ser propiedad de muchas personas, aun cuando no lo podamos dividir materialmente. ¿Por qué? Porque el derecho concurre o apela a una ficción, que es la divisibilidad ideal. Es decir, que cada uno de los dueños, digamos, de los titulares de dominio de esa casa va a tener un porcentaje ideal, es decir, un porcentaje indiviso. ¿Por qué se llama indiviso? Precisamente porque no se puede dividir. Entonces voy a ser propietaria del 50% de una casa, o voy a ser propietaria del 30%. Eso es el derecho de dominio, pero no es la aptitud material del objeto para ser fraccionado. En el derecho francés se consideraba que no solamente eran divisibles las obligaciones de dar cantidades de cosas susceptibles de fraccionamiento, como me dieron ustedes el ejemplo recién, sino que también las de dar cuerpo cierto, como por ejemplo un caballo o un inmueble. Si bien respecto de tales objetos, les puse yo acá,
no podía haber división física, sí cabía la división intelectual, mediante la traslación de una cuota a la propiedad indivisa. Y es la crítica que se le hace precisamente, que confunden la divisibilidad material con el derecho de dominio, que es la propiedad sobre la cosa, que esta sí se puede dividir en partes ideales. Nuestro código toma, el código de Les Arches, ¿no? Original, se apartó de las ideas del derecho francés, y lo que tomó como fuente fueron las enseñanzas romanistas, y a Freitas también. A la hora de determinar la divisibilidad de una prestación, solo se pondera su posibilidad de fraccionamiento material en el momento de su cumplimiento, sin tomar en cuenta la divisibilidad intelectual. Este es el criterio que está seguido hasta hoy, por nuestro Código Civil y Comercial también. Únicamente se admite la divisibilidad material porque depende exclusivamente de la naturaleza de la prestación y su aptitud para ser fraccionada. Es decir, que en el derecho argentino, la única posibilidad de fraccionamiento de una prestación es que materialmente sea divisible. Bueno, y acá están los requisitos del fraccionamiento, que más o menos ustedes lo tienen que tener presentes, porque están contemplados o surgen del artículo 806 del Código Civil y Comercial, que establece que para que una prestación sea fraccionable, sea divisible, primero tiene que existir la aptitud natural de la prestación para ser fraccionada. Por el otro lado, homogeneidad, que es lo que hablábamos recién. Cada una de las partes en las cuales yo divida la prestación tiene que ser homogénea, es decir, que cada una de las partes reúna las calidades del todo. Si yo divido 20.000 pesos en fajos de 5.000 pesos, esos 5.000, cada uno de esos fajos de 5.000 pesos sigue siendo dinero. Y cada uno de esas partes en las cuales yo fraccioné los 20.000 pesos es homogénea, de manera tal que sigue reuniendo las calidades del todo. Siguen siendo pesos, sigue siendo una moneda de cambio. Por otro lado, la inalterabilidad del objeto, que es más o menos lo que veníamos hablando. Si yo divido un inmueble o un caballo en 5 partes, no voy a tener un objeto inalterable, directamente lo voy a destruir, de manera tal que va a ser impropio para su destino. La inalterabilidad económica tiene que ver, está relacionada con la utilidad, que es el otro requisito que está acá abajo, que es que cada una de las partes en las cuales yo pueda dividir esa prestación sea económicamente aprovechable, útil. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a dividir un un campo, en un montón de partes, para poder fraccionarlas y venderlas por separado, cada una de esas partes en las que yo divida, si bien es fraccionable, idealmente por lo menos un campo, cada una de esas partes en las cuales yo lo divida tiene que ser aprovechable. Yo no puedo dividirlo de manera tal que me resulte cada una de las partes inútil o inaprovechable económicamente. Es decir, por ejemplo, dividir un campo en pedazos tan chiquitos que no me permita su aprovechamiento para la función para la cual está destinado. Por ejemplo, para siembra, para cría de animales. No puedo dividir un campo en terrenos pequeños donde yo podría solamente, no sé, plantar una quinta, cuando en realidad lo que estoy dividiendo es un punto que tiene como destino la actividad agraria o la actividad ganadera. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Cada una de las partes en las que yo divida una cosa tiene que ser aprovechable y útil económicamente. Bien, y acá vamos a empezar a estudiar esta parte del cuadro, que yo les dije que cuando hablamos de división, o de efectos de la división, de la divisibilidad de las obligaciones, primero hay que estudiarlas en las relaciones con la otra parte, y después, todas estas obligaciones que ustedes van a empezar a estudiar del sujeto plural, tienen efectos con relaciones a la otra parte y con relación en la relación interna. ¿Por qué es tan importante esto, chicos? A ver, ustedes tienen obligaciones de sujeto plural, que van a empezar a estudiar ahora, en las cuales no solamente existe una relación de los obligados para con la otra parte, sino que también van a existir efectos, y muy importantes, en las relaciones entre los coobligados entre sí, o entre los coacreedores entre sí. Porque somos varios los que estamos en el polo activo o en el polo pasivo de la obligación. Ya no es algo que se debate, ya no es una obligación que se debate entre acreedor y deudor, sino entre varios acreedores y varios deudores, o entre varios acreedores y un deudor, o entre varios deudores y un acreedor. ¿Bien? Pero por lo menos, en uno de los polos de la relación jurídica hay más de una parte. Hay más de uno. Por eso es que
estudiamos las relaciones con la otra parte, qué pasa con este frente de deudores, por ejemplo, frente a la otra parte de la relación jurídica, que son los acreedores, y qué pasa en la relación interna entre los acreedores o entre los codeudores, que también hay efectos, y son muy importantes, sobre todo cuando hablamos de obligaciones simplemente mancomunadas, de objeto indivisible, u obligaciones solidarias. En lo que respecta a las obligaciones divisibles, en las relaciones con la otra parte, se aplica lo que llamamos el principio de división o fraccionamiento. Para que este principio sea aplicable, es necesario que la obligación presente pluralidad subjetiva, activa o pasiva. Obviamente no tiene relevancia si yo tengo un acreedor y un deudor, ¿verdad? ¿Cuál sería el sentido de empezar a analizar si el objeto es divisible o indivisible si yo tengo un solo acreedor y un solo deudor? No me importa que se divida o no se divida, no se va a dividir. Varios acreedores o varios deudores. De lo contrario, aunque la prestación sea fraccionable, como hablábamos hace un rato, no se puede aplicar el principio de división, conforme establece el artículo 807. En virtud de este principio, la obligación se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores haya. Cada una de las partes, dice el artículo 808, equivale a una prestación diversa e independiente. Los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no responden por la insolvencia de los demás. Esto es importante porque es una gran diferencia que tiene con las obligaciones solidarias, esto de no responder por la insolvencia de los demás. Como consecuencia, cada acreedor solamente va a tener derecho a percibir la parte que le corresponde en el crédito, y correlativamente, cada deudor está obligado a pagar únicamente la parte que le corresponde en el pasivo o la deuda. Hablando en criollo, si yo tengo 20.000 pesos y tengo 4 deudores, voy a dividir esos 20.000 pesos en 5.000 pesos cada uno. De manera tal que cada una de las deudas de cada uno de estos deudores es independiente la una de la otra. ¿Se entiende? Son 20.000 pesos. ¿Todos deben los 20.000 pesos? Sí, todos deben los 20.000 pesos. Pero, ¿qué pasa con los acreedores? ¿Le pueden reclamar a uno de ellos el total? No. Solamente le van a poder reclamar a cada uno de estos deudores su cuota parte en la deuda. Es decir, uno de los acreedores o varios acreedores le van a poder reclamar a cada uno de estos deudores solamente los 5.000 pesos. Y el crédito o la deuda va a tener las vicisitudes individuales entre los acreedores y deudores que corresponden a cada uno de los créditos o las deudas. Es decir, cada una de las partes va a poder oponer las defensas al otro que le corresponda a su vínculo. Es decir, por ejemplo, si existiera algún medio extintivo de las obligaciones que pudieran oponer como defensa, como la prescripción, como el pago, como la quita. Cada uno de estos deudores va a ejercer sus propias defensas en relación a la otra parte. No son defensas comunes con sus otros codeudores, porque cada una de las partes, como les dice el artículo 808, equivale a una prestación diversa e independiente de la otra. ¿Cuál es la medida del fraccionamiento? ¿Qué significa esto de la medida del fraccionamiento? Esto es cómo se determina la parte que cada acreedor tiene derecho a cobrar o cada deudor tiene deber de pagar, es decir, cómo distribuimos el crédito o la deuda. La solución surge del artículo 808 del Código Civil y Comercial, que ustedes esto lo tienen que saber, porque en primer término se debe estar a lo determinado en el título constitutivo de la obligación, o en un acuerdo ulterior expreso o tácito. Estos convenios entre acreedores y deudores entre sí son inoponibles a la contraparte, aunque de gran utilidad para arreglar las relaciones internas entre aquellos. No existiendo determinación de partes desiguales en el título constitutivo de la obligación, la ley presume que el fraccionamiento opera por partes iguales. Si la pluralidad de sujetos es sobreviniente por muerte del acreedor o del deudor, la división se efectúa en proporción a la parte por la cual cada uno de ellos es llamado a la herencia. ¿Qué significa esto? La pluralidad de vínculos puede ser originaria, es decir, nos pusimos de acuerdo entre varios acreedores, entre varios deudores que vamos a contraer esta obligación conjuntamente, o de lo contrario puede ser derivada, puede ser sobreviniente. ¿Qué significa esto? Supongamos que un deudor o un acreedor fallece. Todavía ustedes no vieron derecho sucesorio, pero ustedes saben que una vez que una persona fallece, los herederos, como decía el Código Viejo,
continúan la personalidad del causante, de manera tal que van a ser llamados varios deudores o acreedores si el causante era deudor o acreedor. ¿Se entiende? Este causante que falleció es como que se multiplica en sus herederos, la cónyuge, por ejemplo, y sus hijos. Entonces acá va a haber una pluralidad sobreviviente. Y cada uno de ellos es llamado a la herencia por un porcentaje. Por ejemplo, la viuda hereda el 50%, por poner un porcentaje simple, ¿no? O sea, porque hereda distinto sobre los bienes propios que sobre los gananciales, pero supongamos, la viuda, la cónyuge supérstite, hereda el 50%, y supongamos que este causante tenía 2 hijos, heredan 25% del otro 50% restante, cada uno. ¿No? Imaginándonos una torta, sería algo así como la mitad sería de la viuda, y la otra mitad la dividimos en 2 pedacitos, 25% y 25%. En proporción a la fracción por la que cada uno es llamado a la herencia, se va a dividir este crédito o deuda entre los herederos. Eso sería como una pluralidad de sujetos sobrevivientes. Bien. La exigibilidad en el pago. ¿Cómo se exige el pago en las obligaciones divisibles, que tienen objeto divisible? El deudor o cada codeudor solamente está obligado a pagar la parte que le corresponde a la deuda y en la medida del crédito del acreedor o de cada coacreedor. En caso de existir pluralidad de acreedores y deudores, la división del crédito y de la deuda debe hacerse primero por el activo y luego por el pasivo. Yo acá les traje un gráfico para que más o menos se den cuenta de cómo se divide. Si tenemos un crédito total de 200.000 pesos, fíjense el gráfico de la izquierda, dividido por el número de acreedores, primero lo voy a dividir por el activo. 100.000 de un acreedor, 100.000 del otro acreedor. Y después lo voy a dividir, cada una de esas mitades, por el número de deudores. En este caso, yo les puse este gráfico de la derecha, se va a dividir cada una de estas partes de los 100.000 pesos en 25, 25, 25 y 25. Esta es la forma de efectuar el fraccionamiento cuando existe pluralidad de acreedores y deudores. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Son los efectos en relación a la otra parte, cuando estamos hablando de obligaciones divisibles. ¿Qué pasa con estos acreedores o deudores frente a la otra parte de la relación jurídica? Ahora lo que vamos a ver es cómo es la relación entre ellos, la relación interna. Que en todas las obligaciones donde existe pluralidad de sujetos, existen 2 tipos de efectos, en relación a la otra parte y en la relación interna. Bien. Cuando un codeudor paga más de su parte, ¿qué pasa? Porque en realidad los problemas en la relación interna empiezan cuando una de las partes asume obligaciones o recibe créditos más allá de lo que le corresponde. Si todos respetamos la proporción de que cada uno paga la cuota parte que le corresponde y cada uno recibe la cuota parte que le corresponde, en la relación interna en estas obligaciones divisibles y sobre todo cuando el vínculo es mancomunado, no vamos a tener problema porque dijimos que cada una de las partes es independiente entre sí. Pero ¿qué pasa cuando un codeudor paga más de su parte? El artículo 810 dice que si lo hace sabiendo que en la demasía satisface una demanda ajena, o sea, sabe que está pagando de más, se aplican las reglas de la subrogación por ejecución de la prestación por un tercero, artículos 914 al 920, esto ya lo estudiaron ustedes en la primera parte. Si efectúa el cumplimiento prestacional en la convicción de ser deudor por el todo, es decir, pago por error, o si el acreedor ya percibió la demasía, tiene derecho a repetirlo pagado, por aplicación de las reglas del pago indebido, artículos 1796 y 1798. Cuando existen varios acreedores y un solo deudor, y este paga la totalidad a uno de ellos, el deudor no se libera frente a los demás acreedores que no cobran sus créditos, a quienes les debe la cuota correspondiente, ello sin perjuicio de su derecho a repetir lo pagado en exceso.
Dicho derecho cesa si el que recibió la totalidad del pago lo reparte con los demás coacreedores en debidas formas. Artículos 8.11 y 8.41. ¿Qué significa esto, chicos? A ver, ¿qué es lo que estamos estudiando acá? Supongamos que hubo un deudor que pagó de más. ¿Cuáles son las consecuencias? En relación a los otros deudores, perdón, los otros acreedores, no se libera. Él no puede decir, yo me equivoqué, pagué de más. Pero ya le pagué a uno de los acreedores, entonces ya está, arréglense entre ustedes. No. El deudor no se libera frente a los demás acreedores, sino que sigue obligado frente a ellos por sus cuotas partes, porque los créditos también se dividen en tantas partes como acreedores haya. Es decir, si pagó mal, ¿qué va a pasar? Si pagó mal, ¿qué va a pasar? Paga 2 veces. Vuelve a pagar. Paga 2 veces, le va a tener que pagar a los otros acreedores a quienes no le pagó. Sin perjuicio el derecho a repetir lo pagado en exceso al acreedor que le pagó de más, ¿verdad? Que es lo que tenemos en la columna de la izquierda. Pero ese derecho de reclamar, es decir, de repetir lo pagado en exceso, cesa, es decir, y el derecho, consecuentemente, de los restantes coacreedores a reclamar su parte, cesa si el que recibió la totalidad del pago lo reparte con los demás coacreedores, que sería lo más justo, ¿verdad? Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Lo que vamos a empezar a ver ahora son las obligaciones indivisibles. Acá se empieza a poner un poquito. Profe, discúlpame. Sí. A mí no me quedaron bastante claros los efectos con relación de la otra parte. A ver, ¿por qué? Volvamos. ¿Por qué? Estás en la relación interna y con la relación a la otra parte. ¿Por qué no te quedó claro? Porque me perdí más o menos cuando terminaste de hablar del principio de división o fraccionamiento. Bien. ¿Qué pasa con la otra parte? ¿Cuál es la parte que no entendiste? Tenemos un principio de fraccionamiento, en virtud del cual cada deudor solamente está obligado a pagar su cuota parte. Y consecuentemente, cada acreedor solamente tiene derecho a cobrar su cuota parte. ¿Qué pasa con los efectos en relación a la otra parte? Esto es lo que veníamos viendo más o menos. En el artículo 808, se debe estar a lo determinado en el título constitutivo, está en la medida de fraccionamiento, efectos de la divisibilidad en las relaciones con la otra parte, principio de división o fraccionamiento, para que este principio sea aplicable, obviamente que es necesaria pluralidad subjetiva, y la obligación se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores hayan, de manera tal que cada uno de los deudores solamente le puede reclamar, está obligado a pagarle a cada uno de los acreedores su cuota parte en el crédito, y cada uno de los acreedores está facultado para reclamarle a cada uno de los deudores su cuota parte en la deuda, no más. ¿Te acordás el ejemplo este de los 20.000 pesos divididos 5.000 pesos por cada uno de los deudores? Si yo soy el acreedor, le puedo reclamar a cada uno de los deudores solamente 5.000 pesos. A cada uno. Por separado. ¿Hasta ahí vamos? No sé quién me habló, ¿eh? No estoy viendo la pantalla, por eso no veo. Sí, hasta ahí joya. Bien. ¿Cuál es la parte que se te confundió? No, nada, no me había quedado claro eso de que cada deudor estaba obligado a pagar su parte y cada acreedor estaba obligado a cobrar solamente su parte. Exactamente, esto es una obligación simplemente mancomunada, es decir, si bien se contrajo conjuntamente, es decir, 4 deudores, por ejemplo, asumimos la obligación de pagar estos 20.000 pesos a un acreedor, por ejemplo, por la estructura del vínculo, de las obligaciones simplemente mancomunadas, ese acreedor solamente nos va a poder reclamar a cada uno de nosotros nuestra cuota, parte y porción en la deuda. No puede reclamarme a mí, por ejemplo, si yo soy codeudora con 4 más, que yo le pague los 20.000 pesos y después que me arregle para cobrarle a mis codeudores. ¿Se entiende? Eso es más, pasa en otro tipo de vínculos en las obligaciones. Pasa, pero en otro tipo de vínculos, que son las obligaciones solidarias. No las obligaciones simplemente mancomunadas que estamos estudiando acá, y de objeto divisible. ¿Por qué estudiamos las obligaciones divisibles? Porque en realidad el régimen de las obligaciones divisibles se aplica a las obligaciones simplemente mancomunadas. Por eso es que estudiamos todo entero el tema, para que no sea tan confuso.
Si ustedes leen el código, les establece claramente que las disposiciones relativas a las obligaciones divisibles les son aplicables a las obligaciones simplemente mancomunadas, obviamente cuando el objeto es divisible. Cuando el objeto es indivisible, vamos a empezar con otras vicisitudes que lo vamos a estudiar ahora. Profe, Sí. tengo una pregunta. Por ejemplo, Sí. en las obligaciones indivisibles, si un acreedor, ¿no?, reclama solamente a uno de los codeudores el pago de la deuda, ¿la acción prescribe para los otros codeudores? O sea, respecto al deudor que pagó. No. A ver, decime de nuevo, que me escribió el doctor Luxtanó que estaba preocupado porque no podía entrar al Zoom. Contame. O sea, si un acreedor reclama o sea, solamente sobre un codeudor, ¿no?, que le dé una prestación. Si un acreedor le reclama a un codeudor, ¿qué? La obligación completa, el pago de la totalidad de la obligación, en una obligación Bien. indivisible. Estos 20.000 pesos se lo reclama a uno solo de los deudores. ¿Qué pasa? Exacto. ¿Los demás acreedores, o sea, la obligación de los demás deudores prescribe o aún así No. tienen que comprometerse a pagarle al deudor? Las obligaciones y las prestaciones no prescriben, chicos. La única forma de prescribir una obligación es que transcurra el tiempo que la ley establece para cada tipo de obligación para que acaezca su prescripción. Perfecto. Si, por ejemplo, este deudor le pagara la totalidad de estos 20.000 pesos al único acreedor que le demandó, no quiere decir que para los demás prescriba. En todo caso, los demás quedarán, o sea, los demás acreedores quedarán desinteresados porque él le pagó a todos lo que le tenía que pagar. Pero los codeudores entre sí van a seguir en esta relación interna obligados a reponerle, por decirlo de alguna manera, en criollo, al deudor que pagó de más su cuota parte porción. Perfecto. El principio de contribución se llama. Y después tenía otra pequeña pregunta respecto a la mora. O sea, si uno de los deudores entra en mora, ¿esa mora se extiende al resto de los codeudores No. o solamente...? No, en las obligaciones simplemente mancomunadas, no. Eso es un efecto de las obligaciones solidarias que van a estudiar en la clase correspondiente y en el capítulo correspondiente. En las obligaciones simplemente mancomunadas, una de las consecuencias de que la deuda o el crédito se divida en tantas partes como acreedores haya, es que cada una, como hablábamos al principio, es independiente de la otra. De manera tal que todas las cuestiones relativas a la extinción de las obligaciones y al cumplimiento de las mismas, atañe únicamente a ese vínculo, únicamente a ese crédito o a esa deuda en cabeza de ese acreedor o ese deudor. Supongamos que uno de los deudores se tratara de una obligación que no tiene mora, no está alcanzado por las reglas y por el principio general de la mora automática, y en realidad fuera necesario interpelarlo, si uno de los acreedores interpela a uno de los deudores, interpela a ese deudor. La constitución en mora no extiende sus efectos a los restantes codeudores. Para constituir en mora a todos los deudores va a tener que interpelar a cada uno. ¿Se entiende? Perfecto, ahí entendí. Gracias. De nada. Obligaciones indivisibles, entonces. Vamos a pasar a hablar de las obligaciones que tienen por objeto prestaciones, indivisibles. Están reguladas en los artículos 813 a 824 del Código Civil. Son aquellas cuya prestación no es susceptible de cumplimiento parcial, por lo tanto, solo puede ser cumplida por entero, dice el artículo 813. Lo típico de estas obligaciones es su carácter compacto, que no permite ningún tipo de fraccionamiento. ¿Cuáles son los casos de indivisibilidad? Artículo 814. ¿Cuáles son las prestaciones indivisibles? Artículo 815. Esperen que me pase. Ahí está. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Cuáles son los casos de indivisibilidad? Los que no pueden ser cumplidos sino por entero, como los ejemplos que dábamos cuando recién empezó la clase. Un caballo, un inmueble, incluso un automotor. No puedo vender el auto en partes, porque dejaría de reunir cada una de esas partes las calidades del todo. ¿Qué es esto de las prestaciones indivisibles? Acá, ¿cómo se empieza a complicar cuando el objeto de la obligación es indivisible? ¿Por qué? Cuando se trata de obligaciones simplemente mancomunadas, dijimos que los créditos y las deudas se dividen en tantas partes como acreedores o deudores haya, y cuando tenemos un objeto divisible eso es facilísimo, porque estos 20.000 pesos de los que hablábamos los dividimos en 4, por ejemplo.
Pero ¿qué pasa cuando el objeto es indivisible? ¿Qué pasa si estos codeudores, simplemente mancomunados, ojo, deben una casa? La estructura del vínculo de esta obligación es mancomunación simple. No es solidaria, es mancomunación simple. Y deben una casa. ¿Qué pasa? ¿Qué les parece que pasa? Uno puede hacerse cargo del pago completo. Que en realidad, así la entreguen todos juntos, o la entregue uno solo, la realidad es que la prestación es única. ¿Qué les parece que sucede? Son responsables concurrentemente. Concurrentemente no es un término que esté bueno que usen, porque lo que tiene que ver con obligaciones concurrentes es una categoría aparte. ¿Conjuntamente no sería más fácil? Eso. ¿Menos riesgoso? Bien, a ver. Efectos entre las partes. ¿Qué pasa con estas obligaciones indivisibles? La obligación indivisible establece un comportamiento colectivo, les puse yo acá, entre los distintos sujetos vinculados, y altera sustancialmente el principio de división, el de fraccionamiento que estudiamos al principio, porque cada uno solamente paga su parte. Hay que tener en cuenta dos notas fundamentales de la obligación indivisible que tienen gran importancia en el plano de los efectos entre acreedores y deudores. El principio de propagación de efectos y el principio de prevencia. El principio de propagación de efectos, que es lo que le preocupaba hace un ratito a una de las chicas que me hizo la pregunta con relación a si la mora propaga o no propaga los efectos, es aquel en virtud del cual ciertos hechos ocurridos entre uno de los coacreedores y uno de los deudores proyecta sus consecuencias a las restantes. Por ejemplo, el pago. Y el principio de prevención, que conforme al cual la facultad que tiene el deudor de elegir a cuál de los acreedores efectuar el pago, cesa si alguno de estos hubiera demandado su cumplimiento, conforme a artículos 823 y 845. ¿Entienden lo que pasa con las obligaciones indivisibles? Cuando el objeto de la obligación es indivisible, esta nitidez que teníamos de que el crédito o la deuda se divide en tantas partes como acreedores o deudores haya, pierde definición, pierde delimitación. Se empieza a aplicar el principio de propagación de efectos, que ustedes lo van a estudiar mucho cuando vean obligaciones solidarias. ¿Por qué? Supongamos que estos 4 deudores de los que estábamos hablando hace un rato, que hace un rato debían 20.000 pesos y ahora deben una casa, están obligados, cualquiera de ellos, a entregar esa casa a uno de los acreedores o al acreedor principal. Supongamos que uno de ellos entrega esa casa. ¿Qué implica la entrega de la casa? ¿Qué acto jurídico es? El pago, se liberan. Pago. Se libera él, y además, ¿a quién más libera? A los demás. A los demás codeudores. Pero no porque la estructura del vínculo sea solidaria, sino porque por la naturaleza del objeto no queda otra. ¿Cuántas casas van a reclamar si debían una? Entonces, si esa única casa que se debía es entregada, ese acto jurídico del pago propaga sus efectos con relación a los restantes codeudores y coacreedores. Es decir, los restantes coacreedores no pueden seguir reclamando casas, y los restantes codeudores no pueden seguir siendo demandados por la misma casa, como pasaría en el caso del dinero. Si uno de los codeudores paga a uno de los acreedores los 5.000 pesos, bueno, por los restantes 15.000 de esta deuda de 20.000, los restantes acreedores siguen siendo acreedores y los restantes codeudores siguen siendo deudores. Pero no sucede lo mismo por la naturaleza de la prestación con las obligaciones indivisibles. Y también comienza a ser aplicable el principio de prevención, que también lo van a estudiar, lo van a ver mucho cuando vean obligaciones solidarias. Porque conforme a este principio, la facultad que tiene el deudor, esto que yo les decía, de elegir a quién le va a hacer el pago, a cuál de los acreedores le va a efectuar el pago, supongamos que estos 5.000 pesos que él debe, como parte de estos 20.000, dice, bueno, se lo entrego a uno de nuestros acreedores, a cualquiera, total yo debo 5.000, me libero, listo, ya está. Esta facultad de pagarle a cualquiera su cuota, parte y porción cesa cuando estamos hablando de un objeto indivisible. Supongamos que lo que debe es una casa. Si debe esa casa, y deben los 4 deudores esa casa, y uno de los deudores, o todos, le quieren entregar la casa a cualquiera de los acreedores, esa facultad cesa si uno de los acreedores
reclama el pago a uno de los codeudores o a todos. Pero, profe, si la casa la pagó un solo deudor ¿Qué pasa? y los demás codeudores no pagaron, ¿no sería injusto? No, en la relación interna se arreglan aparte. Estamos hablando, fíjate, el título, efectos entre las partes. Estamos hablando de efectos entre la relación a la otra parte. Después vemos la relación interna. Bien, perfecto. Él arreglará cuentas con sus codeudores, pero frente a la otra parte de la relación jurídica, que son los acreedores, propaga los efectos. Listo, pagó, listo, libera. Nadie más le puede reclamar nada. Esa casa no se puede volver a reclamar. Es una sola. Ahora, esto del principio de prevención tiene que ver con el acreedor que demanda, por eso se llama prevención, porque es el acreedor que previene. Supongamos que uno de estos acreedores, que son varios acreedores también, en este vínculo plural, este acreedor demanda a uno de los deudores que le entregue la casa. Esto de prevenir tiene que ver con la forma en que se ejerce el principio de prevención, que lo van a ver ustedes más adelante, que es ya sea judicialmente o extrajudicialmente por algún medio fehaciente. Pero supongamos que uno de los deudores, perdón, que uno de los acreedores ejerce el principio de prevención demandando judicialmente la entrega de la casa. A partir de ese momento hay que pagarle a ese acreedor y no a otro, porque si le pagamos a otro es un pago mal efectuado, por lo tanto el que paga mal paga dos veces. No le puedo pagar a cualquier otro acreedor. El que ejerció el principio de prevención, a partir de ese momento tiene el derecho a ser desinteresado, tiene derecho a que se le entregue a él la prestación. Después será otro tema cómo arreglan la relación interna con sus otros coacreedores. ¿Cualquiera de los acreedores puede demandarlo? ¿Cómo? ¿Cualquiera de los Sí. acreedores puede demandar el cumplimiento? Sí. Salvo que exista algún tipo de indicación, ¿no? De pacto en cuanto a quién va a ser el acreedor que demande, sí, en principio cualquiera. Bien, y los efectos en la relación interna de las obligaciones indivisibles que les preocupaba recién a ustedes, se aplica el principio de contribución, previsto en los artículos 820 y 841, y el principio de distribución o participación, artículo 821 y 841, para el caso de los acreedores. Entonces, ¿qué pasa en la relación interna con las obligaciones indivisibles? Se aplica el principio de contribución, como les decía yo hace un rato, entre los codeudores. De manera tal que si uno de los codeudores pagó el todo, tiene derecho a exigir la contribución a sus otros codeudores en proporción a su cuota, parte y porción. Si yo entregué la cuota parte, perdón, si yo entregué la casa entera por completo, o los 20.000 pesos por completo, tengo derecho a reclamar la contribución, perdón, a los 20.000 pesos no, la casa, que vale, por ejemplo, no sé, 200.000 pesos, tengo derecho a exigir la contribución a mis restantes codeudores. ¿Se entiende? ¿Qué es la contribución? ¿Qué les parece a ustedes que es la contribución? El porcentaje que le deben al deudor, ¿no? O sea, el valor de la casa se tendría que dividir en el número de deudores, y cada uno va a tener que pagar el porcentaje que le corresponda. Exactamente, eso es reclamar la contribución. Cuando uno de los deudores pagó el todo, porque en este caso no le queda otro que pague el todo, no es que pagó de más porque se le ocurrió. Alguien tenía que entregar la casa. Bueno, tiene derecho a pedir la contribución en la relación interna, con relación a sus restantes codeudores. En cuanto a los coacreedores, supongamos que uno de los acreedores recibió la casa. Se aplica el principio de distribución o participación, es decir, va a tener que distribuir y participar a sus restantes coacreedores del valor proporcional a cada uno de sus créditos. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Acá porque el objeto es indivisible, no por la estructura del vínculo. Ustedes cuando vean solidarias, van a ver que las obligaciones solidarias es indiferente que el objeto sea divisible o indivisible. Porque por la estructura del vínculo en las obligaciones solidarias, cualquiera de los deudores le puede reclamar a cualquiera de los acreedores le puede reclamar a cualquiera de los deudores el pago del total de la deuda, ya sea objeto divisible u objeto indivisible. Después, el resto se arregla por el principio de distribución en los coacreedores o por el principio de contribución entre los codeudores. Pero no me importa, porque la estructura del vínculo ya me está diciendo
que cualquiera de los acreedores le puede reclamar a cualquiera de los deudores el total, el pago del total de la prestación. No importa si es dinero o si es una casa. En cambio, las obligaciones simplemente mancomunadas me preocupa un poco más, porque en realidad la estructura del vínculo es que cada uno de ellos pague su cuota parte y porción. Ahora, ¿qué pasa? Ellos tienen un acuerdo de que son... es más, ustedes van a estudiar más adelante que la solidaridad no se presume. Por lo tanto, ante la duda, cualquier obligación de sujeto plural se juzga de mancomunación simple, como simplemente mancomunada, si es que no surge manifiesta la solidaridad, de acuerdo a las fuentes que establece la ley, que es una fuente contractual, es una fuente legal. Si no surge explícito, no surge claro que es un vínculo solidario, la ley presume que es simplemente mancomunado. Entonces, si es un vínculo simplemente mancomunado y encima de objeto indivisible, empieza a haber algunos problemas. Porque la parte obligada, solamente su cuota, parte y porción, puede ser que esté entregando la totalidad de la prestación. Y ahí empieza a tener virtualidad estos artículos que hablan de los efectos en la relación interna entre las partes. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Lo entendieron? Sí, el 820 sería de los deudores y el otro de los acreedores. El 821 de los acreedores, claro. Profe, Sí. el acreedor en este caso que, por ejemplo, reclama la casa, ¿no? Reclama la casa, se la queda. Y en este caso lo que tiene que hacer es darle también un porcentaje a los demás acreedores por el valor de la casa, ¿no? Exacto. Perfecto. Exactamente. Porque, a ver, esto es mucho más complejo. Nosotros vimos, de acuerdo a la medida de la distribución, a la medida de fraccionamiento, que en principio, bueno, nada, que está el título constitutivo de la obligación para ver cuánto le toca a cada uno o cuánto debe cada uno. Y si no tenemos nada, si no tenemos un porcentaje del cual guiarnos de acuerdo al título constitutivo, se presume que se dividen en partes iguales, ya sea para acreedores o para deudores. Es complejo en el sentido de que, de acuerdo a cómo ellos hayan pactado la distribución de sus acreencias o de sus deudas, es cómo se va a dividir este porcentaje de la casa. ¿Por qué es complejo? Porque es complejo porque el vínculo no es solidario. Es complejo porque algo va a haber que hacer. Igual en las obligaciones solidarias también, chicos, hay un régimen de la relación interna entre los deudores y los acreedores. Lo que pasa es que no se aplica el principio de fraccionamiento, entonces la medida de la contribución y la medida de la distribución es distinta. Pero también en el vínculo de las obligaciones solidarias, ¿cuál es la parte fácil de las obligaciones solidarias? Que cualquiera de los acreedores le reclama a cualquiera de los deudores. O sea, está, el total, punto. Pero después en la relación interna también hay distribuciones de responsabilidades y de acreencias, que lo van a estudiar más adelante. Pero acá, en las obligaciones simplemente mancomunadas, lo que nos hace ruido es decir, a ver, ¿cómo hacemos? Porque si cada uno solamente debe su cuota, parte y porción, y cada uno de los acreedores solamente tiene derecho a su cuota, parte y porción, ¿cómo distribuimos cuando el objeto es indivisible? Bueno, cuando el objeto es indivisible, ustedes van a ver que se parece un poquito a las obligaciones solidarias. No por la estructura del vínculo, sino porque la naturaleza de la prestación impide que la podamos fraccionar. Entonces se le van a aplicar, cuando el objeto es indivisible, en las obligaciones simplemente mancomunadas, las reglas de las obligaciones indivisibles, que son las que vimos recién. Cuando las obligaciones simplemente mancomunadas son de objeto divisible, se le van a aplicar el régimen de las obligaciones divisibles. Fíjense ustedes que en el código, obligaciones simplemente mancomunadas tiene 2 artículos. Después los remite a las obligaciones divisibles o indivisibles según sea el caso. Por eso hoy las estudiamos todas juntas. ¿Entendió? Perfecto. Claro, diferente sería si cuando aparece el principio de división establecen de antemano que tal vez una parte va a tener que pagar un menor porcentaje y otra tal vez le toca pagar casi la totalidad, pero eso ya sería por acuerdo entre partes. Claro, eso es en la relación interna. Esto de que ustedes, ¿cómo hacen ustedes? Que fue la pregunta que nos hicimos cuando hablábamos del principio de fraccionamiento. ¿Cómo hacemos para saber cuánto le corresponde pagar a cada uno, cuánto le corresponde cobrar a cada uno?
vamos a estar al acto constitutivo de la obligación. A ver, señores, ¿ustedes qué pactaron entre ustedes? Solamente si no tenemos nada, vamos a deducir que el crédito o la deuda se dividen en partes iguales. O sea, es decir, si no tenemos nada con relación a la distribución, y si no tenemos ningún otro documento fehaciente o fuente de las obligaciones que nos indiquen que el vínculo es solidario. Ustedes cuando vean obligaciones solidarias se van a dar cuenta que no solamente puede surgir del título constitutivo de la obligación solidaria, sino que también puede ser impuesta por la ley. Hay determinadas obligaciones que la ley detectó un interés asociativo muy fuerte, que justifica imponerles el vínculo solidario, que de por sí es bastante más riguroso que el de las obligaciones simplemente mancomunadas, que lo van a ver más adelante. Por ejemplo, el caso de las cadenas de distribución en el derecho del consumo, en las cadenas de distribución de proveedores, por ejemplo. Si yo voy a comprar, no sé, una lata de tomate y resulta que está en descomposición y que me provocó un daño a la salud, toda esa cadena de producción, proveedores de distribución, es solidariamente responsable. Desde el que sembró el tomate, el que lo envasó, el que lo distribuyó y el que puso la marca, Arcor, por ejemplo. Toda esa cadena de comercialización es solidariamente responsable, de manera tal que el consumidor que resultó dañado le va a poder reclamar a cualquiera de la cadena de distribución, que son estos codeudores, el total de la indemnización de daños y perjuicios. Después se verá en la relación interna entre ellas cómo cada uno de ellos participó en la causación del daño, y de ahí vamos a sacar cuál es la distribución, la contribución que cada uno van a tener que poner cuando uno solo de estos, de la cadena de producción y distribución, fue demandado y al final terminó pagando uno solo. ¿Bien? O sea que ahí la ley detectó un interés asociativo muy grave que justifica la imposición del vínculo solidario. Eso es una obligación solidaria de fuente legal. O puede ser de fuente convencional, como por ejemplo una sociedad, en el que las partes pacten que son solidariamente responsables de tal o cual obligación contraída. Pero si no tenemos una fuente precisa de la solidaridad, la ley presume que la obligación es simplemente mancomunada, independientemente de si el objeto es divisible o indivisible. El objeto divisible o indivisible va a marcar la diferencia de régimen que vimos recién. En el caso que se diera, por ejemplo, un caso fortuito, ¿no? En las obligaciones indivisibles, técnicamente se exoneraría a todos, se extingue para todos, pero Claro, si son... Claro, si la casa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, sí, claro. Por eso es que... Pero en la divisible solamente se detiene la mora a una de las partes, ¿no? ¿En las? En las divisibles. Por ejemplo, solamente al que alega el caso fortuito, no a toda la obligación en sí. Claro, si estamos hablando, por ejemplo, de una obligación divisible, estos 20.000 pesos, y hay uno que no pudo pagar sus 5.000 porque se vio afectado por algún supuesto de imposibilidad de pago, solamente lo va a beneficiar o perjudicar a él. Perfecto. Entonces, conforme al artículo 841, en principio es lo pactado y luego los demás incisos. Exactamente. Que esto, el día que ustedes sean abogados, va a ser de fundamental importancia para ustedes. Va a ser la defensa de sus clientes, a ver cuánto te correspondía cobrar a vos o cuánto te correspondía poner a vos. ¿Alguna otra pregunta? Cuando vayan leyendo el tema, se les van a ir despertando dudas, obviamente, y sobre todo en la comparación. Cuando empiecen a comparar las simplemente mancomunadas con las solidarias, y ni hablar cuando empiecen a comparar las solidarias con las concurrentes, que se parecen un montón. Van a empezar a notar que surgen dudas, y para eso van a estar las clases de consulta. Pero tienen que ustedes tener presente que todas son obligaciones de sujeto plural, pero que tienen estructuras de vínculo distintas. Si uno las mira de afuera, todas parecen iguales, porque tienen más de un acreedor o más de un deudor, pero tienen una estructura de vínculo que funciona diferente. En las simplemente mancomunadas, en las solidarias y en las concurrentes. ¿Está? Tienen el régimen.
La principal diferencia de las mancomunadas con las solidarias sería que las solidarias no importa si el objeto es divisible o indivisible, sino que lo que va a regir vendría a ser esto del principio de contribución y principio de distribución, en el sentido de que se le puede pedir que cumpla la prestación cualquiera de los deudores, y después se manejan internamente, ¿no? No es el principio de contribución y distribución lo que determina que en las obligaciones solidarias cualquiera le pueda pedir a cualquiera de los acreedores pueda solicitar a cualquiera de los deudores que pague el total. No, no es por el principio de contribución o distribución. Es por el que no operan las obligaciones solidarias el principio de fraccionamiento. Pues son vínculos que están coligados entre sí, unidos, de manera tal que todos deben a todos, si fuese el caso, que hubiera más, puede haber una solidaridad activa también, no, es lo menos común, pero también hay. ¿Entiende? Las obligaciones solidarias no se aplica el principio de fraccionamiento, por eso que no se divide la deuda, no importa si es divisible o indivisible. Claro, después internamente se solucionaría este problema como en las indivisibles. Exactamente, se les aplica la regla de las obligaciones indivisibles. Listo. Perfecto, lo redondeó perfecto, ¿eh? ¿Todos lo entendieron? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna recomendación de manual para leer este tema? Bizarro, para mí no hay otro. Pueden leerlo de cualquier lado, en realidad. Pueden incluso buscar artículos en internet que también los van a introducir y les van a marcar las mismas diferencias. Pero si yo tuviera que apelar a un manual donde esté explicado en forma clara, es el manual de Pizarro. De última, si no lo tienen, no lo encuentran, nos pueden solicitar material adicional, pero si tuvieran que apelar a un manual sería el de Pizarro. Para mí, se pueden apelar a cualquiera, si ustedes lo entienden, pueden leerlo de cualquiera. A mí me parece que está muy bien tratado este tema en Pizarro, está muy didáctico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gente, si no hay más... Le hago una consulta. ¿Podría subir al campus los Power de ayer y de hoy? Los PowerPoint El campus, en el campus, ¿lo podría subir? El campus en general tiene, ustedes fíjense que tiene como lectura obligatoria, tiene lectura complementaria, y el material de los PowerPoint se sube como material permanente, cuando está aprobado y cuando tiene el contenido suficiente para que ustedes puedan estudiar de ahí. De lo contrario, son ayudas visuales que nosotros utilizamos para las clases, no son material de lectura permanente que pueda estar en el campus. Yo puedo intentar ver si lo puedo subir como novedades para que ustedes lo puedan refrescar, que es lo que vimos hoy, pero no les sirve para estudiar de ahí, son simplemente un diagrama de una clase que vimos, no pueden estudiar de ahí porque no sirve para eso. Sí, es más como un mapa conceptual del tema. Es como para hacer un mapa conceptual del tema, no es otra cosa, no es que para estudiar de eso. Pero a veces sirve más como mapa conceptual para agarrar el libro y seguir cómo se fue dictando la clase según como lo da el libro. Por eso, principalmente, ¿no? Lo voy a subir como novedad y eso se va a borrar. No queda como material permanente. ¿Está? Queda como novedad. Perfecto, muchas gracias. Profe, Dale. Sí. yo estoy en la comisión 2. ¿Puede existir la posibilidad de que te pase mi mail y me lo mandes? Porque no voy a poder acceder al campus de la comisión 3. Lo que pasa es que si hago esto con vos, tengo que hacerlo con todos, lo de otras comisiones. Yo lo voy a subir al campus, sí, vos podés acceder al campus de la comisión 3 en las partes de novedades. Ah, genial. ¿Por qué Dale, no? dale. Te metés en la comisión 3 y listo. Es el mismo campus. Exacto. Es lo mismo para Nada más todos. que vos tenés una lista de las comisiones. Si vos sos alumna, no está determinado, o sea, no te va a bloquear el ingreso porque no detecta el campus. Ojalá fuera tan evolucionado para detectar que son de una u otra comisión y podríamos organizarnos mejor, pero no lo va a detectar. Dale, perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta, petición? Sí, entonces la próxima clase sería obligaciones de hacer y no hacer. Mañana van a ver con Tomás las obligaciones de género y las obligaciones de hacer y de no hacer. Bien.
¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, vamos cerrando el encuentro. Nos vemos la clase que viene. Creo que conmigo tienen el jueves que viene. Y mañana ya tienen la próxima clase con el doctor Marino. Bueno, buen fin de semana. Nos vemos en la clase que viene. Gracias, muchas gracias. Nos vemos.